Bueno, la primera ayudantía que voy a hacer del curso y la última en este caso porque era un poquito de ayudantías por ayudante. Ya, como siempre va a quedar grabado y después se va a subir a ambas secciones la grabación de la ayudantía. Ya ahora hoy vamos a ver 4 ejercicios de opciones. Al final hay uno como de arbitraje también. Los 2 primeros de hecho tienen como casi el mismo enunciado. Ya solamente se le agrega una pequeña parte, así que los primeros 2 son bastante similares. ¿Ya? Y luego vamos a ver entonces como el tema de la paridad put-call, y lo mismo en la 4 al final, donde también vamos a armar estrategias de arbitraje ya cuando hay diferencias entre el precio que nos da la paridad y en el precio que hay efectivamente en el mercado. Ya, entonces, bueno, cualquier duda me la pueden ir haciendo al chat o abren el micrófono y la hablan para todo, me da igual. Así que eso, voy a comenzar a grabar. This meeting is being recorded. Ya, entonces, vamos a partir con el primer ejercicio, que nos dice lo siguiente entonces. Entonces, suponga que se compran 10 opciones call europeas sobre una acción de IBM con un precio de ejercicio de 100, ya a un valor de 5 cada una. Ya, a eso se refiere en ese caso. Propaganda de ti. Y se venden entonces, se venden 20 opciones call europeas sobre IBM A3 con precio de ejercicio igual a 105. ¿Ya? Y ambos tienen el mismo vencimiento. ¿Ya? En este caso no importa mucho cuál es el vencimiento, sino que nos basta con saber que tienen el mismo vencimiento. Ya, entonces lo primero que nos piden... Disculpa. Dale. El precio de ejercicio es el precio spot, ¿cierto? ¿Cómo? ¿El precio de ejercicio es el precio spot? El precio del ejercicio es al cual este sería el precio del ejercicio. O sea, tú cuando compras la opción o vendes la opción, tú dices que al final del tiempo tú crees que el precio entonces va a ser, por ejemplo, 105 en el caso de la venta de las 20 call o 100 en el caso de la compra de 10 call. Ya entonces, no es el precio que efectivamente va a ser, sino que es el precio que tú pactas que puedes comprar o vender. Es el precio strike entonces. ¿Ah? Es el strike entonces. Exactamente, es el mismo. Ah, el strike, perfecto, vale, gracias. Es lo mismo. Ya, strike y ejercicio, en este caso vamos a hablarlos de manera indistinta, nos vamos a referir a ambos, quizás con distintos nombres, ¿no? Ok. Ya, entonces, vamos a hacer el diagrama de beneficios de esta cosa. Ya, entonces, como siempre, estos diagramas van a tener la siguiente estructura. Entonces, la A. Vamos a dibujar ahora el diagrama. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces, lo primero entonces es nuestro eje de donde vamos a tener los beneficios, y los beneficios entonces van a ser diferentes a medida que cambia el precio strike o precio del ejercicio, que en este caso vamos a referirnos de la misma forma a ambos. Ya, entonces lo primero que tenemos que como resumir quizás es qué es lo que estamos haciendo con estas opciones. Ya, entonces lo primero es que se compran 10 call, ya, que cumplen con tener el X o el K, a veces que también se le llama, igual a 100, y con el precio de la call entonces a 5. ¿Ya? Recuerden que este precio sería a 5 cada una, ¿ya? Y lo otro que estoy haciendo sería vender 20 call con precio strike, como ya decíamos, o el ejercicio igual a 105, y el precio de la call en este caso era 3. Ya que esos son como los datos importantes a tener en cuenta para hacer este diagrama. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es graficar cuál sería el beneficio en el primer caso y en el segundo, para después hacer como el beneficio neto producido por esta cosa. Ya, entonces acá tenemos que identificar 3 puntos importantes a lo largo del precio strike, ya, que serían básicamente el 100 y por dónde pasa en el caso que o cómo cambian los beneficios a medida que va aumentando el precio strike. Ya, en este caso, como son call, vamos a decir que cuando está aumentando, ¿no?
Ya si fueran put sería al revés. ¿Ya? Eso es súper importante, entonces darnos cuenta de cuál es este precio y además a cuánto, desde qué precio en adelante yo empiezo a ganar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si estamos ubicados entre el 100 y el 105, si bien yo ejerzo la opción, estoy minimizando pérdida más que obtener beneficios, porque el beneficio empiezan a tener beneficios netos, básicamente, cuando yo tengo que el precio supera el precio del ejercicio más lo que cuesta la call, ya en este caso. Disculpa, Joaquín. Ya, entonces, dale. El precio strike que tú pusiste ahí en el gráfico, en la clase nos lo refieren como el precio de terminal, es lo mismo, ¿cierto? Precio terminal. Lo que pasa es que el precio terminal va a ser el que efectivamente va a tomar la acción al final del periodo ¿se entiende? Sí. Pero acá vamos a ver cómo va cambiando entonces el beneficio que yo gano por la opción según los diferentes precios de strike que yo voy a marcar acá, ¿cierto? Que van a ser los strike, pero después yo voy a ver cómo se compara eso con el precio real. Y esa comparación va a estar dada como por la línea que genera la call. ¿Entonces? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener una posición larga en call así, por ejemplo, ¿ya? Así, por ejemplo, y ahí vamos a tener, no sé, pues este va a ser mi precio, este va a ser el precio strike, ¿verdad? Y después nosotros vamos a empezar a generar beneficios en esta parte, minimizamos pérdida, y después para este lado estamos generando beneficios mayores que cero, ¿cierto? Cierto. Ya, eso voy. Pero acá entonces, Vale. respecto a lo que pregunta Francisca, el precio strike es el precio en el cual si tú defines la opción, tú dices yo quiero comprar voy a comprar una opción o voy a vender la opción donde el precio strike es 100, es decir, si da lo mismo el precio del mercado, yo estoy obligado a comprar, a vender, si es que ejerzo o me ejercen la opción, a el precio strike, ¿ya? Claro, como dice quizá Manuel, acá podríamos ir graficando cómo va cambiando el precio spot de la opción, ¿ya? O si va cambiando el strike, ¿ya? Pero quizás esto es un poco más aleatorio acá, yo diría más precio strike netamente sería como precio nomás, porque ahí vamos a ir comparando cómo es el precio strike con el precio efectivo, ¿ya? Eso respecto a lo que preguntó Francisca, y cómo sabemos si una opción es larga o corta. Ya, dependiendo de las posiciones que yo esté tomando, yo sé si la opción es larga o es corta. Ya, en el caso que yo compro call, la posición es corta, y en el caso que yo venda call, la posición es... ¿cómo se llama? Si yo vendo call, estoy corto, y si yo compro call, estoy largo. Ya, si yo estoy esperando, por ejemplo, que si yo... me compro una call, ya yo estoy esperando que la acción supere el precio de strike o el precio del ejercicio, porque de esa forma me gano ese spread entre el precio del ejercicio y el precio de la acción real al final del periodo de madurez, ya en el fondo cuando termina la opción, ya, y se va a encontrar la diferencia entre put y call es hacia dónde se abre, ya. Quizás entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cómo funcionan, esto lo voy a hacer acá abajo. Ya, entonces vamos a tener como principalmente estos 4 gráficos, ya, que aquí por ejemplo vamos a graficar qué sería una opción larga en call. Ya vamos a tener, así se genera, recuerden que según lo que dijo el profe en clases, recuerden esto es como quizás lo más útil, ya, va a saberse que las call se abren hacia la derecha y las put se abren hacia la izquierda. Ya, entonces veamos eso, cómo vamos a compararlo. Ya, esta opción entonces, o sea, esta posición sería una posición largo el call, ya. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Acá estoy compro opciones call, ya. Y si te fijas, ¿cómo puedes darte cuenta de eso? Porque en un comienzo tú tienes que los beneficios, en esta parte tú tienes beneficios negativos. ¿Y por qué? Recuerda que acá está el precio strike, ya, este es el strike, perdón, el K o el X que le ponen. ¿Ya? Entonces ahí como tengo el strike, por ejemplo, si yo tengo que mi precio se ubica en esta parte, yo voy a tener pérdida porque resulta que a mí no me conviene ejercer la opción, ya, porque yo no tiene sentido estar ejerciendo una opción para comprar más caro, ya, yo prefiero ir al mercado de capital y comprarlo barato. Ya, en el caso que yo me ubique a la derecha del precio strike, ya estoy diciendo que ahí yo voy a ejercer la opción porque me está costando más barato comprar la acción con mi opción que compré a comprar en el mercado capital. Ya, entonces eso es la primera opción, es la primera posición que tenemos en opciones. Ya, lo segundo sería corto en call. Ya, que acá nosotros entonces esperamos exactamente lo contrario, porque acá nosotros partimos con beneficios positivos y luego vamos a tener una
una caída en nuestros beneficios, ¿ya? ¿Y por qué sería una caída en nuestros beneficios? Porque nosotros acá lo que estamos haciendo, estamos vendiendo el derecho a comprar, ¿ya? Estamos vendiendo el derecho a que nos compren. Entonces yo espero que si el precio está bajo, ¿ya? No me ejerzan la opción, y como no me la ejercen, yo me gano este spread, que en este caso sería solamente el valor de la call, ¿ya? Eso sería para el caso de ambos que son call. ¿Ya? Estas son opciones call. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos opciones put? ¿Ya? Lo primero es que se abren exactamente al revés, ¿ya? Entonces acá primero vamos a tener largo en put y corto en put. Entonces acá recuerda que esto es vender opciones call, ¿ya? Y después entonces vamos a ver cómo se verían estos gráficos para estas posiciones. ¿Ya? Entonces primero vamos a tener, voy a buscar el tiro estos gráficos porque estos son exactamente iguales, ¿ya? Y acá tengo entonces, recuerden, beneficios, ¿ya? Pero ahora la diferencia es que las puts se abren hacia la izquierda. ¿Ah? Eso es lo primero, las puts se abren hacia la izquierda. Entonces, como se abren hacia la izquierda, una posición larga en put se vería de la siguiente forma. Ya, eso sería una posición larga en put, y una posición corta en put sería exactamente lo contrario. Si te fijas, se abren hacia la izquierda del precio strike. Ya, entonces acá vamos a tener el strike. Ya, entonces acá cómo se abre la put sería hacia la izquierda. Ya, ¿a qué referimos con que se abren hacia la izquierda? Con que aquí yo lo principal que espero, en el caso que yo esté, por ejemplo, vendiendo una put, en el caso de acá de la posición corta, estoy esperando que la acción suba. ¿Ya? ¿Y por qué espero que la acción suba? Porque si la acción está sobre el precio del ejercicio, ¿ya? O el precio strike, ya, yo acá me voy a ganar esta diferencia. ¿Ya? Sin embargo, en el caso contrario, esperamos todo lo contrario, esperamos que la acción baje, ¿ya? De esa forma nos podemos ganar esa diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende de esa forma? Entonces acá vendo put y acá compro put. Entonces son como las cuatro posiciones que uno puede tomar cuando compra acciones de manera individual. Ya después, claro, vienen las mezclas de ¿cómo se llama? Cuando yo empiezo a mezclar opciones, no sé, pues yo compro call, vendo put, y ahí voy a ir mezclando estrategias en el caso, por ejemplo, que quiero hacer arbitraje o una cosa, no necesariamente arbitraje, a obtener ganancias respecto a lo que yo creo que va a suceder o cualquier tipo de cosa en ese sentido. ¿Ya? Entonces, dado lo anterior, ya vamos ahora a pasar a lo que era el ejercicio, donde recuerden que se compran 10 opciones call con precio del ejercicio 100, recuerden eso, y con cada una, ojo, acá esto es importante porque cada una a 5, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en consideración para esto, para dibujar el diagrama de beneficio. Ya, para el caso de la venta de call, ya vamos a tener que la venta de call, recuerden que ahí estaríamos considerando entonces una posición corta. Ya, acá estamos hablando que el precio del ejercicio es 105, el precio strike, y que el valor de cada una es 3. ¿Ya? Entonces vamos a graficar primero la compra de las 10 call. Ya, si yo estoy en T0, al principio, ¿qué es lo que hago? Yo compro las 10 opciones, por lo tanto mis beneficios en el comienzo serían negativos. ¿Ya? ¿Y por qué sería negativo? Porque me está saliendo plata. ¿Me está saliendo cuánto? Me está saliendo todo lo que yo gaste por 10 opciones call así, con un precio de 5. Recuerden que esto son opciones europeas. ¿Ya? Entonces vamos a ver todo el tema al final de la madurez de la opción. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a partir acá. Vamos a partir con un beneficio de menos 50. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que darnos cuenta, que no es menos 5 como partimos, ¿ya? Porque eso, ahí estamos hablando de solo la compra de una call, ¿ya? De una call con precio de ejercicio 100, claro, ahí estaríamos por acá, en menos 5, ¿ya? Pero no es el caso ahora es donde estamos con una compra de 10 call, ¿ya? Ahora, otro tema importante es identificar, volvamos al gráfico de acá abajo, cuál era este punto de corte. ¿Ya? Porque en ese punto de corte yo tengo beneficios 0 para cualquiera de las posiciones. En este caso me voy a focalizar en lo que era las posiciones call. ¿Ya? ¿Y por qué las posiciones call? Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando una posición larga en call y una posición corta en call. ¿Ya? Entonces acá el tema es, ¿cuánto es este numerito?
¿ya? Y eso es bastante sencillo darnos cuenta cuál es el numerito, porque la pregunta es entonces, en la posición que estamos tomando larga en call, ¿cuándo empezamos a ganar? ¿Ya? Cuando empezamos a tener beneficios, ojo, beneficios netos positivos, es cuando el precio de la acción al final del periodo supera la suma de estas. ¿Ya? ¿Y por qué la suma? Porque recuerden que si el precio, por ejemplo, es 102, nosotros, por supuesto, nos va a convenir ejercerla porque vamos a comprar a 100, ¿ya? Pero no vamos a poder recuperar lo invertido en cada una de las calls, ¿ya? Entonces, los puntos importantes a marcar cuando estemos dibujando esto es, primero entonces, el precio del ejercicio, que en este caso era 100, ¿ya? Y luego vamos a tener los 105. ¿Ya? ¿Y por qué los 105? Porque a partir hacia ese lado, entonces vamos a tener que se empieza a ganar. ¿Ya? Entonces, como una forma de guía, voy a marcar acá donde está el 100 y voy a dibujar ahora entonces la posición que en este caso es larga en call. Ya, entonces, recuerden, nosotros hasta acá en todo momento estamos perdiendo. ¿Ya? ¿Y por qué en todo momento estamos perdiendo? Porque si el precio es menor, ya nosotros no ejercemos nuestra opción, y como no ejercemos nuestra opción, no vamos a ejercer y vamos a quedarnos entonces con esta pérdida inicial de 50, ya que eso fue lo que nos costó comprar esta opción. ¿Ya? Posterior a eso, vamos a tener un aumento, o sea, vamos a tener que los beneficios van a ir subiendo, ¿ya? Pero siempre manteniéndonos en negativo. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos a ese punto que ya dijimos era el punto donde se empieza a ganar. ¿Ya? En este punto el inversionista sigue perdiendo, sigue teniendo beneficios negativos, pero aún le sigue conviniendo comprar ejecutar la opción, ¿ya? Ejecutarla o ejercerla. ¿Ya? Y posterior a eso, que es lo que comentábamos en un comienzo, vamos a tener los beneficios positivos. Entonces, si el precio al final del periodo, o precio spot, como le quieren llamar, cae en esta parte como de la recta, digamos, esto más que precio strike, como me comentó una compañera antes, creo, acá es básicamente el precio que está tomando la acción al quinto de venta. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos diciendo que acá los beneficios van a ser positivos. ¿Ya? Entonces, recuerden que esta es la posición que estamos tomando. Esto es largo en call. Ya, eso es entonces lo primero que tenemos que entender. Ya, dado eso, recuerden que esto es beneficio, eso sí es beneficio. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando estamos en la parte de venta de la call? Ya, en la venta de la call, nuevamente, tenemos que marcar acá en este eje, darnos cuenta cuál es el precio del ejercicio y cuál es el precio en el cual empiezo a perder en este caso, porque si estamos más a la derecha y el precio sube en la parte de la venta de la call, ya, yo voy a estar, si nos ubicamos hacia abajo de esto, perdiendo plata porque me van a ejercer una opción de compra de algo caro que entonces está más barato. Entonces por eso voy a estar perdiendo en ese sentido. Por lo tanto, ahora tenemos que dibujar la segunda parte. ¿Y dónde va a partir? Que es lo primero que hay que darnos cuenta. ¿Ya? ¿Dónde va a partir entonces? Acá. En 60 positivo. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos vendiendo call. Y como estamos vendiendo call, vamos a partir con beneficios positivos. Acá, más que partir, esto más que ser un eje de tiempo, ya estamos hablando del precio de la acción en el eje X. Por lo tanto, si estamos lo más acá posible, estamos diciendo que ese va a ser nuestra ganancia que vamos a tener por haber vendido esta opción. ¿Hay alguna pregunta, parece? ¿No? Manuel, creo que desmutió. Sorry. Ya, entonces, eso es lo primero. Como ahora estamos vendiendo call, vamos a partir en la parte de arriba del gráfico. Y entonces estamos ahora tomando una posición corta en call. Ya, entonces vamos a identificar lo que se me había olvidado marcar, era que acá era el 108. ¿Ya? ¿Y por qué el 108? Porque recuerden que ese es el punto donde la call entonces va a irse para abajo. Ya, bueno, esto tiene que estar alineado, lo voy a hacer bien, ¿ya? Pero es cuando yo empiezo a perder, es decir, al lado derecho del 108, que vendría siendo la suma entre el precio del ejercicio y el precio de cada call, ¿ya? De cada call.
Entonces, nuevamente como guía me voy a volver a marcar esto. Esto va acá. Y me parece que la cuestión la hice muy corta. Entonces, netamente para marcar, no es necesario hacerlo. Ya, pero es para que me salga bien acá. Entonces vamos a partir acá con beneficios positivos hasta que me ejerzan la call. ¿Ya? ¿Cuándo me ejercen la call? Cuando el precio es mayor al precio del ejercicio. Ya cuando el precio spot es mayor al precio del ejercicio o el precio strike, como quieran llamar. Luego entonces vamos a tener que nuestros beneficios van decayendo, pero siguen siendo positivos. Ya me quedo la línea. ¿Ya? Y finalmente entonces empiezan a decaer. ¿Ya? Y vamos a tener entonces ahora estos dos puntitos, que es el punto de intersección, ya que va a tener entonces esta línea como de beneficios con lo que sería ahora el precio. ¿Ya? Entonces este vendría siendo el diagrama de pagos de cada uno. Recordemos entonces que esta era la opción corta en corta. Entonces esos serían los primeros diagramas. Entonces son los diagramas individuales de cada uno. ¿Ya? Ahora hay que ver entonces cuánto sería los beneficios que estamos obteniendo de manera agregada. ¿Ya? Entonces vamos a partir con lo siguiente. Primero tenemos que ver la diferencia que existe entre estos dos numeritos. ¿Ya? Porque recuerden que si el precio está bajo los 100, que vendría siendo el precio del ejercicio del primero, ya que en este caso sería de nuestra primera opción, de la que estamos hablando, que es la opción larga en call, ya ahí vamos a tener entonces como beneficios netamente la diferencia que hay entre lo que nosotros obtuvimos como ganancia por la venta y lo que entonces pagamos por la compra de estas call. Entonces, ¿cómo va a partir nuestro beneficio? Recuerden que lo primero que tenemos que calcular es la diferencia entre el 60 que tenemos acá y el 50. Ya, por lo tanto, nosotros, si es que el precio spot al final del periodo está bajo 100, nosotros no ejercemos nuestra opción, ya, no nos ejercen la opción que vendimos, pero vamos a tener beneficios positivos. Ya, beneficios positivos, ¿a qué nivel? A beneficio 10. Ya, eso, así vamos a partir en caso que el precio del ejercicio, entonces, sea, perdón, no el precio del ejercicio, el precio spot del final, sea menor al precio del ejercicio de la call con menor precio strike. ¿Ya? Disculpa, ¿por qué 10? Ya, porque 10 simplemente es la diferencia que existe entre el 60 y este 50. ¿Ya? Recuerda que como cuando estamos hacia este lado, ya nosotros no vamos a ejercer la call. Ya, si te fijas, esto es lo que nos dice esta que está acá. Ya, esta es nuestra call, nosotros no nos conviene ejercerla. Ya, sin embargo, ¿qué pasa? Al contrario, ya tampoco a la persona que le vendimos la call le va a convenir ejercerla. Entonces, como a ninguno de los dos nos conviene, nos quedamos sin ejercer ninguna de las opciones. Y yo compré 10 call y vendí 10 call en el T0, ya, ¿qué es lo que parto ganando? En el T0 tengo 60 de beneficios positivos, ya, y 50 de pérdida. ¿Ya? Entonces lo que tengo en el neto sería la diferencia simplemente entre los 60 y los 50, que sería 10. Solo eso, solo es por eso. ¿Entiendes? Y así no me preguntas de nuevo. Ya, bacán. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es seguir con el beneficio neto. Recuerden que esta línea que estamos dibujando ahora, que es la línea azul, lo que queremos hacer es armar los beneficios netos. Entonces, como queremos armar los beneficios netos, tenemos que ver ahora qué pasa entre estos dos puntos. ¿Y por qué entre esos dos puntos? Porque es cuando este está creciendo, ya, pero este se mantiene constante, por lo tanto no hay que hacer ninguna resta rara, ni mucho menos, sino que ver simplemente cómo se está moviendo porque esta, ya decíamos, se mantiene constante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a decir que esto se mueve exactamente paralelo, ya, paralelo a la línea que tenemos abajo. ¿Ya? Estas dos líneas que están acá van a ser paralelas, ya, porque el beneficio que
voy ganando a medida que yo voy subiendo entre 100 y 105, ¿ya? Es entonces lo mismo que voy subiendo en mi posición larga en call, ¿ya? Entonces en esta diferencia estoy aumentando mi ganancia. Si caemos, por ejemplo, acá, mi ganancia va a ser mayor a que si el precio final es 100, por ejemplo. ¿Por qué se intersecta en ese vértice de arriba? Entonces, este que está acá. Ese mismo, ¿por qué se intersecta ahí, sí? Porque si te fijas, esta diferencia es 50 y esta diferencia también es 50. Es por eso. Entonces, por ejemplo, si nosotros partiéramos con beneficios 0, esta cuestión quedaría por acá, ¿sí? Donde estos serían los 10. ¿Entiendes? Estoy cachando de a poco. Dale. ¿Cómo? No, ¿voy a explicarlo de nuevo, porfa? Ya. Tu pregunta es entonces, ¿por qué llega a justo esta intersección? Sí. Ya, es netamente porque la subida que pega acá, ya, esa subida... ya la vi. Sube 50, ¿cachai? Sí. Entonces, y cuando sube 50 cae en 105, en el precio del ejercicio 105. Y acá como tenemos esta misma diferencia, entonces como correr esta recta la estamos corriendo para arriba. Ya, ahí caché. Gracias. Ya. Entonces ahora quizás viene como la parte que es un poco más complicada de que el cálculo de beneficios, ya que la forma en como que quizás a mí me funcionó aprendérmelo y les puede servir, ya no necesariamente a todo el mundo le puede funcionar, ya es analizar entonces qué pendientes quizás están más pronunciadas, si esta o esta, ya de esa forma, porque acá uno podría pensar, chuta, ya esto es evidente que ahora sigue así, por ejemplo. Ya, pero este no es el caso. ¿Y por qué no es el caso? ¿Cuándo pasaría eso? Por ejemplo, que el precio del ejercicio el precio de la call fuera 5. Ya, porque ahí caerían entonces con la misma pendiente y se netearían. Ya, sin embargo, acá tenemos pendientes distintas. Entonces ahora hay que preguntarse, ¿cuál es la que no sé cómo decirlo? ¿Cuál es la que predomina en este caso? ¿Ya? Esta pendiente en valor absoluto es mayor o menor a esta. ¿Ya? Ahí, esa es como la primera pregunta, y por eso lo que me preocupé cuando hice el gráfico, para hacerlo un poco más exagerado y darme cuenta, fue que esta diferencia gráficamente es quizás mucho más grande que esta, más de lo que debería. ¿Ya? Y de hecho, si lo hacen más exagerado, se van a dar cuenta de una manera mucho más fácil, que esta cuestión cae mucho más pronunciada que lo que sube esta. ¿Ya? Esa es una forma de verlo para ver cómo es el beneficio neto. ¿Ya? Finalmente, dado eso, tenemos que el beneficio va a caer, ya no se va a mantener constante, pero va a caer en menor medida que el beneficio que la caída que se pega la posición corta en call. Ya, si se fijan, la caída que hay, esta caída es como mucha menor medida de la caída que tiene acá. Ya, eso es una forma de verlo. Otra forma de verlo quizás sería ir calculando beneficios para distintos precios de, ¿cómo se llama? Precios al final del periodo. Ya, no sé, pues yo podría decir, ya, me voy a dar el precio 108, después me voy a dar el precio, no sé, 109, 110, y si en ningún momento esta cuestión empieza a ser constante, ya que uno, por ejemplo, lo que esperaría quizás esto puede ser como una de las estrategias, que esta puede ser así, pero este no es el caso por la diferencia de precios que hay en las call. Ya, como esa diferencia de precios existe, este beneficio entonces no va a ser derecho. Ahora no estoy diciendo necesariamente que el beneficio, que si el precio de las call son iguales, ya, entonces puede darse esa estrategia que no recuerdo bien el nombre, pero era el bull spread. Ya, entonces acá para darse cuenta cómo es el beneficio neto, de la manera más sencilla es entonces ver las diferencias dependientes que existen acá. Ya, y nosotros, entonces lo que les estoy diciendo, subida es mucho, sube menos, ¿ya?, que lo que baja esto. Ya, entonces así es una forma de aprendérselo, no sé si tan válida, pero a la persona que le sirva bacán. Si no, yo creo que la opción entonces sería ir calculando como los beneficios, darte distintos precios para ir graficando la línea. Ya, lo otro, no sé, pues darte un precio acá
acaba de sacar un punto y así una ecuación de la recta. Ya esas son distintas opciones. Ya, entonces ese es el diagrama de pago que existe. Más que una recta de pendientes, es una comparación de las pendientes. ¿Ya? Espérame, Nicole. Más que una recta, estoy haciendo una comparación de las pendientes. Porque, por ejemplo, lo que te comentaba antes, si las pendientes fueran iguales, se netean. ¿Ya? Porque lo que va aumentando es lo mismo que va disminuyendo. ¿Ya? Estas son las pendientes, como estas negativas y estas positivas, son el mismo valor absoluto. ¿Ya? Eso voy con que son iguales, más que una resta. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya. Y otro, hasta la intersección se ve cuánto sube o baja. ¿A qué te refieres como hasta la intersección? ¿A qué intersección? ¿Con esta o con esta? O sea, ¿uno o dos? ¿Cuál de las dos? Ninguna. ¿Ya cuál? Habla mejor, más fácil. O esta. O esta. La que marcaste recién. Hasta ¿Esta? ahí hay que ir. No, la de abajo. ¿Esta? La de 105 con 108. Sí. Ya, hasta como antes de eso se ve como la medida en cuanto sube y baja para decir cuál es como mayor. No, claro, es que lo que pasa es que más que de acá para acá pasa una cosa o de acá hacia acá pasa otra, pasa lo mismo. ¿Ya? Solamente que acá esta empieza a subir y esta empieza a bajar respecto a la otra. ¿Ya? Pero acá lo que, como claro, lo que decís tú, que esta intersección va a ser, a lo que voy, es que el cambio que hay en este lado es igual al cambio que hay en este lado. ¿Ya? No es como que yo diga, oye, ¿sabes que a la izquierda pasa esto, acá pasa una cosa y acá pasa otra cosa? ¿Ya? Porque es igual, porque las pendientes están siendo contrarias en el mismo sentido. Acá la pendiente que hay acá y la pendiente que hay acá es la misma pendiente que hay acá y acá, o sea, respectivamente, esa con esa y esa con la otra. ¿Ya? Entonces, más que ver dónde es la diferencia, es ver cuánto cae, ya, es decir, cuánto abarca eso, ya, o cuánto abarca eso otro. Ya, ahí es más sencillo de ver en el sentido de como de una ecuación de la recta. Yo digo, ¿cuánto cambia entonces el y dado este cambio en x? Eso es una de las formas de verlo. Ya que a mí me sirvió, entonces ojalá que les pueda servir para eso. Ya, y acá entonces, como respecto a la pregunta, como la diferencia de pendientes que se va a empezar a producir desde aquí hacia allá, yo digo, ya, perfecto. Entonces, como acá empieza bajando, va a bajar hacia el infinito. Ya, que era lo que, de hecho, son unas como quizás propiedades que tienen en ese caso las call, ya que los beneficios se pueden ir, obviamente en el límite que quizás nunca suceda, ya, pero se pueden ir a infinito. Ya, a diferencia de las put, que va a estar acotada por el lado izquierdo por el eje Y. Ya, entonces ese sería el diagrama de beneficios que tiene estas acciones, no acciones, sino que estos movimientos bursátiles que estoy haciendo. Disculpa, Joaquín. Sí, claro. ¿Puedes subir? ¿Me puedes explicar ¿Ahí? cortito, por favor, por qué esa pendiente del azul que va hacia el infinito negativo es... ¿Por qué esto es negativo? ¿por qué es menos negativo que la otra? Onda, ¿por qué yo no puse la línea con una pendiente más negativa, por ejemplo? ¿Por qué está en esa? Pero la pregunta es, ¿esta? No, el azul. No, claro, pero ¿Cómo? tú quieres saber por qué esto se va para abajo. O sea, en el fondo, ¿por qué lo tengo que dibujar a la derecha de la otra y no a la izquierda, por ejemplo? ¿Por qué tengo que dibujar ¿Lo puedes repetir? Sí, ¿por qué tengo que dibujar la línea azul que va al infinito negativo a la derecha de esa roja, por ejemplo? Y no a la izquierda, por ejemplo. ¿Se entiende? Chuta, te volví a escuchar mal, me la voy a escribir mejor porque no sé si el internet o el tuyo. O sea, ahora no sé, ¿me entiendes? Que no te escuché bien, sorry. Sí, Bastián. Sí, podéis sacar las pendientes y ahí darte cuenta. Sí, es que no te escuché, como que se cortó, sorry. Sí, Bastián, tú podías, por ejemplo, tomar, no sé, pues acá tenías este punto y este punto, sacáis esa pendiente, y ahí después vais a tener ese punto y volví a sacar la pendiente. Entonces ahí podéis ver entonces cuál es la pendiente agregada de esto. Y ahí si las pendientes fueran iguales, como te decía en una estrategia como la de Bull Spread,
es que estas pendientes serían iguales y por lo tanto tendrías esa forma así que la estrategia Bull Spread. ¿Por qué la línea azul se abre más a la derecha? Ah, ya. ¿Por qué se abre más a la derecha? Hacer esta diferencia. Si bien con lo que yo te dije antes, primero tienes que darte cuenta qué es lo que pasa al decir, cuando yo junte estos beneficios, esta cuestión se me mantiene constante, sube o baja. ¿Ya? Eso es lo primero que yo me voy a dar cuenta, pero después tienes que darte cuenta de la magnitud que está teniendo esa caída en este caso. ¿Ya? Luego, acá, ¿cómo me di cuenta entonces que esto está como de cierta forma contrarrestado por una pendiente, ya por una pendiente positiva que en módulo es más pequeña? ¿Ya? Entonces en ese caso, como está contrarrestada de ese modo, acá tú dices, entonces esto va a decrecer en todo momento, pero va a decrecer menos que esta. ¿Ya? ¿Y por qué decrece menos que esta? Porque entonces va a tener un componente que le va a ir sumando, ¿ya? Pero esa suma no alcanza a ser mayor a 0 en este caso, ¿ya? No alcanzamos a tener un beneficio como mayor, ¿se entiende? Ya, bacán. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la B, que era explicar qué sucedería con ambas opciones si el precio del subyacente al vencimiento es de 103, igual sería el beneficio neto de la estrategia. Entonces, vamos a ir paso a paso. Voy a dejar eso ahí, se voy a hacer como... y voy a anotar la B. Entonces ahora hay que ver qué pasa cuando el precio al final del periodo es 103. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que darse cuenta, si ejerzo las calls o si me ejercen las calls que vendí. Entonces veamos qué pasa en el diagrama cuando el S es 103. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener el 103. Voy a poner ahí parte B. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué va a pasar? Es lo primero que hay que darnos cuenta. Ejerzo la call, claro, ejerzo mi call, ejerzo la que tengo como posición larga en call, entonces esta se ejerce, como dice Bastián, y no me ejercen la que estábamos hablando antes. Entonces estamos en este pedacito donde ya habíamos comentado, ya yo ejerzo la call que compré y no me ejercen la call que vendí. Ya, eso es lo primero. Entonces voy a anotarlo. Entonces ejerzo las 10 calls, ya que recuerden, tiene el precio del ejercicio igual a 100 y no me ejercen las 20 calls con precio del ejercicio igual a 105. Ya, entonces esas son las dos como situaciones que van a pasar cuando el precio sea 103. Entonces, dado eso, tenemos que calcular el beneficio. Vamos a tener entonces las dos partes. La primera es el beneficio de la posición larga en call, ya que era cuando nosotros ejercíamos la call. Entonces, ¿qué vamos a tener? Recuerden que en un comienzo nosotros vamos a pagar menos 10 por 5. ¿Ya? ¿Por qué menos 10 por 5? Porque esto es lo que nos cuesta la opción. Ya, eso es lo primero, lo que nos cuesta. Luego vamos a tener cuánto vamos a ganar por cada acción que compramos. Ya, entonces si se fijan, el precio al final es 103 y el precio de strike es 100. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ganar esa diferencia que va a estar multiplicada por los 10 por las 10 acciones. ¿Ya? Entonces esto es como el spread que me gana. Y el resultado de esto es, si se fijan, menos 50 la primera parte y 30 la segunda parte. Por lo tanto vamos a tener el beneficio neto solamente de la posición larga en call ya es de menos 20. Entonces estamos teniendo beneficios negativos. Y la posición corta en call nos va a dar lo siguiente, que sería simplemente lo que yo cobré por la venta de esta call, ¿ya? 3 por 20, y no me la ejercen, y como no me la ejercen, esto es lo que gano en T0.
¿ya? Por lo tanto, esto es igual a 60. Y finalmente, esto implica que el beneficio neto va a ser las dos cosas. Que esto implica un beneficio neto igual a 40. Entonces, ese es el resultado cuando pasa que el precio del subyacente al final es, en este caso, 103. ¿Ya? Entonces, este es como el cálculo. Vámonos nuevamente al diagrama. ¿Ya? Entonces, era de esperar que esta tuviésemos beneficios positivos, ya mayores a los 10, porque estamos ejerciendo la opción. Y entonces les voy a marcar acá que en el 103 vamos a tener los beneficios iguales a 40. Ya, eso es como para la parte B, pero para que puedan complementar el gráfico anterior. Ya, entonces ese era el ejercicio 1. ¿Hay alguna pregunta? Entonces vamos a continuar con la segunda parte. Vamos al ejercicio 2. Ya, si se fijan, el enunciado es prácticamente igual. Ya, entonces lo que cambia es lo siguiente. Si se fijan, bueno, tenemos 10 opciones call, ya con el mismo precio de ejercicio, con el mismo valor de la opción. Ya, la venta de 20 opciones a 3 y con precio del ejercicio 105 es lo mismo. Y ahora lo que cambia el ejercicio respecto al ejercicio 1, ya es que vamos a comprar 10 call europeas con un precio de ejercicio 110 a un valor de 2. Ya, y todas las opciones tienen la misma madurez. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer básicamente lo mismo que en el ejercicio anterior, pero vamos a tener que agregarle al diagrama esta compra de la call. Ya, entonces vamos a nuevamente hacer el gráfico. A diagrama. Entonces vamos a tener nuevamente los beneficios, el precio. Entonces comencemos con lo que va a suceder acá. Recuerden que no voy a detenerme en lo que teníamos antes porque va a ser básicamente lo mismo, solamente que ahora vamos a tener como nuevos cortes. Ya vamos a seguir con el corte en 100, ya porque es el precio del ejercicio de la call que estoy comprando, ya la primera call que compro. Luego 105 va a ser el corte con esa misma. Ya después tenemos nuevamente el 108. Y ahora lo que se nos agrega es el 110 y el 112. ¿Por qué el 112? Porque la call nueva que antes no estaba y que ahora estamos comprando es de 2. Ya, entonces por eso puedo agregar esos nuevos cortes al gráfico, que me va a ayudar a hacer ¿cómo se llama? Bueno, cómo se comporta cada opción. Ya, entonces voy a hacer las 5 líneas acá, que me van a servir de guía para graficar. Recuerden que esto no es necesario que vaya, ya, pero me sirven de guía para graficar. ¿Quieren las puedo graficar? No sé, en la misma. Y ahora vamos a repetir los gráficos que ya habíamos hecho. Entonces vamos a tener nuevamente el beneficio positivo de 60, el negativo de 50 en mis posiciones que ya sabíamos era larga y corta respectivamente. Entonces la posición larga ya la vamos a tener igual. Vamos a llegar hasta el precio del ejercicio, que es 105, ya, y después la caída al 108. Ya, eso ya era lo mismo que antes. Y la segunda parte, no sale mal. Ya, ahí sí. Entonces eso era lo que ya teníamos hasta ahora. Ya, entonces ahora se nos va a agregar una nueva opción, ya que en este caso es, recuerden, entonces voy a volver a anotarla tal como hicimos la vez pasada. Entonces vamos a tener 10 call con X
igual a 100, índice igual a 5. Entonces denme un segundo porque esta era la compra. Compro 10 call, vendo 20 con precio ¿dónde está? Eso se mantenía, también se mantiene. Y finalmente esto es lo que se agrega con respecto al ejercicio anterior, con un precio del ejercicio 110 y la call vale 2. Listo. Teniendo eso, entonces vamos a hacer el gráfico de la última opción, que es la que se nos agregó, ya que sería esa. Entonces tendríamos lo siguiente. ¿Cómo vamos a partir? Recuerden que como estamos haciendo una compra, tenemos que partir en el lado negativo. Ya, entonces como tenemos que partir en el lado negativo, vamos a partir ahora precisamente en el menos 20. ¿Por qué en el menos 20? Porque estamos gastándonos entonces 2 por cada call, que son 10, y por eso partimos con menos 20. Entonces, ¿cómo va a quedar dibujado? Recuerden que acá el precio strike era 110, entonces como era 110, nosotros no vamos a ejercer la call cuando el precio sea menor a 110, porque no nos conviene bajo ningún caso, y después vamos a empezar a ejercerla, y vamos a tener entonces beneficios positivos cuando pasemos el 112. Ya, entonces ahora nos va a quedar esta cosa y ahora tenemos que ver qué va a suceder con el beneficio neto. Entonces vamos a dibujar el beneficio neto. De momento lo único que voy a hacer en un comienzo va a ser el gráfico del beneficio neto hasta el 110, ya para después mostrarles otra cosa y ver qué sucede. Entonces, recuerden, ¿cómo vamos a partir? Por la suma del 60, el menos 20 y el menos 50, ya que nos da como resultado menos 10. Entonces esa es la suma como de los gastos o ingresos que estoy teniendo en el periodo 0. Ya ante 0, eso así parte. Entonces, después vamos a tener lo mismo que antes. Vamos a tener ahí hasta el 100, ya, pero ahora esta cosa está diferente, porque recuerden cuánto era el beneficio como que nos daba previamente ¿cómo se llama esto? El beneficio que nos daba previamente la acción como en 103, ya recuerden que era 40 en ese caso, ya, pero ahora la pregunta es, recuerden que la vez pasada nosotros teníamos que esta acción, o sea, esta opción, en vez de llegar acá, llegaba acá arriba. ¿Y por qué llegaba acá arriba? Porque la subida era igual. Sin embargo, ahora la subida no es la misma. ¿Ya? La subida, ¿por qué no es la misma? ¿Por qué no llega hasta arriba? Porque ahora tenemos este componente del menos 20. ¿Ya? Entonces, en vez de llegar a 60, ahora esta cuestión va a llegar a 40. Ese va a ser el punto de acá, que va a llegar a 40. ¿Ya? Entonces, así comenzamos este diagrama de beneficios. Y luego vamos a tener lo mismo que teníamos antes, ya solamente que ahora vamos a ir bajando, y yo ya les dije que vamos a dejar la línea hasta el 110. Voy a dibujar mejor. El 110. Ya, de momento no nos vamos a detener en qué número cae, sino que lo que quiero hacer es hacer primero la parte B. ¿Ya? ¿Por qué la parte B? Porque de esa forma nos vamos a poder dar cuenta qué es lo que sigue hacia la derecha. Ya, entonces, recuerden, la parte A va a quedar stand-by, porque vamos a hacer primero la parte B y después voy a complementar el diagrama. Entonces vamos a tener la parte B primero. ¿Qué nos decía la parte B? Entonces, muestre las ganancias al precio de vencimiento final de 108 y 113. Ya, entonces veamos qué sucede en cada caso. El primer periodo es 108. Entonces, ¿qué sucede con 108? En este punto, ejercemos la call inicial que teníamos, nos ejercen la call que vendimos, pero todavía entonces no ejercemos la nueva call. ¿Ya? Recuerden, todavía no estamos ejerciendo esa parte.
¿Ya? ¿Y por qué no estamos ejerciendo? Porque no nos conviene, netamente. Ya nosotros vamos a empezar a ejercer cuando el precio final sea mayor a 110. Ya, por lo tanto, veamos cuántos serían los beneficios por cada uno. Ya, entonces, ¿qué pasa con el strike? Perdón, con el precio final a 108 vamos a ejerzo la call con precio strike igual a 100, me ejercen la call con precio strike igual a 105 y no ejerzo entonces la call con precio de ejercicio igual a 108 porque no me conviene. Listo, entonces ahora tenemos que hacer el cálculo de los beneficios. ¿Cuáles son primero los beneficios asociados a ejercer la call con X igual a 100? Bueno, vamos a tener primero los menos 5, que es lo que nos costaba por las 10 acciones, a lo que le vamos a sumar entonces el beneficio que existe o que se está llevando la persona que me ejerce la call. Ya, pero recuerden que acabo de sacar directamente los beneficios netos. Entonces, ¿cómo parto cuando vendo una call? Parto con ganancias, y ya decíamos que la ganancia era 3 por 20, ya que eran 3 a precio de 3, son 20 opciones, y le vamos a sumar, la última call es 110, no, sí, el precio de la... Ah, cierto, gracias. Esta parte. Gracias. Entonces, vamos a tener esa parte, que esto corresponde entonces a lo que estoy perdiendo. ¿Ya? Faltó agregarle algo. Acá yo voy a tener un beneficio. ¿Cuánto va a ser el beneficio? La diferencia entre el precio menos el precio strike. ¿Ya? ¿Y eso por cuánto? Por 10. Eso me faltó agregarlo. Entonces esto corresponde a las 10 call iniciales. 10 call que era entonces nuestra posición. Que recuerden que era la posición larga. Entonces 10 call largo. Entonces ahora vamos a ver a la venta de call. Recuerden que en primer lugar teníamos el 3 por 20 que se mantiene, pero ahora nos van a ejercer la call. Por lo tanto ahora vamos a tener que restarle un componente. Y la diferencia entonces va a ser 108, que es el precio real, menos el precio strike. Y el precio strike recordemos que era 105. Entonces como era 105, ahora esto lo vamos a multiplicar por las 20. ¿Y qué nos falta sumar a esto? Entonces, ¿nos falta algo ahora? ¿O con eso ya puedo hacer calcular el beneficio? Si alguien me puede responder esa hora. Si ya con eso entonces tengo el beneficio neto. Falta la otra call. Muy bien. Ahora lo que nos falta entonces es ver cuánto pagamos por la otra call. Claro, como me dijeron, no sé, como no se ejerce, yo acá me falta entonces lo que estoy perdiendo por haber comprado eso, que serían los 20, o pues de otra manera los 2 por las 10. Ya, entonces son las 20 call corto y las 10 call largos. Ahora, recuerden, o sea, si se fijan, acá estamos, en este puntito, el beneficio es 0 por la venta de las call, por lo tanto esto se cancela. Eso es 0. Ya, porque si se fijan vamos a tener acá que esta diferencia va a ser 3. Y 3 por 20 lo cancelamos con la anterior. Y nos van a quedar entonces menos 50 más 80, que es la diferencia entre el precio del subyacente y el precio strike, multiplicado por 10, por las 10 call. Y le vamos a restar entonces los 20 de la compra de la call. Entonces esto nos va a llevar a un beneficio de 10. Por lo tanto, si el precio del ejercicio, el precio final del subyacente al momento del vencimiento de la opción es 108, ya vamos a tener una ganancia de 10. Entonces vamos a pasar al segundo caso, cuando el precio del subyacente es, o el precio spot es 113. Ya, ¿qué pasa con 113? Vamos a tener de nuevo 3 cosas. La única diferencia con la parte anterior es que ahora todas las opciones se ejercen. Ya, es decir, ejerzo la call con X igual a 100, con el precio strike igual a 100, me ejercen
la call con precio strike 105 y además ejerzo entonces la call con X igual a 110. Que no voy a pasar de nuevo lo que había escrito antes. Entonces, dado esto, volvemos a calcular el beneficio. Entonces, el beneficio de la primera parte se mantiene igual porque vamos a tener menos 5 por 10. Que eso es... pero ahora cambia porque vamos a poner 113 menos 100 multiplicado por 10, ya que esa es la diferencia del spread que me estoy ganando por la call que compré en un comienzo. Ya, después, ¿cuánto voy a obtener por la venta de las calls? Los mismos 3 por 20, los mismos 60, pero ahora vamos a restarle la diferencia entre 113 y 105. Ya, que esto va a estar multiplicado por 20. Y finalmente entonces tenemos que restarle los 20 que nos gastamos por la... Vamos a ponerlo como 2 por 10 para hacer la separación. Ya recordemos que eso fue lo que nos gastamos por la call. Y ahora vamos a ganar por esta call. Porque recuerden que el precio está en 113 y esta cuestión tenía como precio strike 110 y compramos 10 de estas opciones. Entonces esa va a ser nuestro beneficio. Ya, para ahorrar los cálculos, ya, y en honor al tiempo, esto nos da un beneficio neto igual a menos 10. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que con 113, con precio 113 nosotros estamos perdiendo 10 ya en el agregado. Entonces volvamos al gráfico, que era lo que les comentaba. Ya nosotros sabemos que con 113, que eso que está acá, nosotros tenemos un beneficio de menos 10. Ya, entonces, ¿qué puede estar ocurriendo con el beneficio neto de esta estrategia que estoy ocupando? Después del 110 me refiero, porque acá, claro, acá pasa por este punto. ¿A qué se le ocurre que puede estar pasando si acá el beneficio también es 110? ¿Alguien? ¿O alguna estrategia que se les venga a la mente? Ya, en este caso vamos a tener que los beneficios se van a mantener constantes después del 110. Ya, butterfly, exactamente. Vamos a tener un butterfly spread, que es cuando esto se comporta de esta forma, entonces, pero vamos a tener un butterfly spread con beneficios a la izquierda negativos y a la derecha negativos también. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa en este caso. Y bueno, ¿cómo lo pueden hacer para corroborarlo? Ya, en 113 me da eso, pero ahora veamos qué pasa, no sé, en el 110, en el 112, pueden ir revisando todas esas combinaciones y en todo momento van a llegar a que el beneficio va a ser menos 10. Ya, por lo tanto, ¿qué estoy esperando yo como con esta estrategia que hice, que combiné distintas opciones? Lo que espero es que el precio esté alrededor de mi precio strike de la primera call. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque acá, claro, es donde estoy maximizando mi beneficio con esta estrategia. ¿Ya? Entonces a mí lo que más me conviene es que la acción suba, pero que no suba tanto. ¿Ya? Esa es como la diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Por eso quería volver después del gráfico, porque esa es la otra forma de corroborar que el gráfico está correcto. Ya que entonces esas mezclas es más, quizás más difícil hacerlo como alogímetro nomás, como lo otro, porque lo otro es más sencillo verlo porque lo que yo les comentaba de la diferencia de pendiente. Ya, pero acá tengo 3, entonces es un poco más complicado. Ya, entonces si no hay preguntas, miren, me queda poco tiempo, pero igual me interesa ver el ejercicio 3, o sea, el 4. Ya, el 3 es bastante sencillo, ya les voy a dejar enunciado lo que tienen que hacer. Si se fijan acá, tenemos que nos pide calcular los valores de la put y de la call, ya, a través de la paridad put-call. Acá solamente tienen que ocupar esa paridad. Ya, este ejercicio es bastante sencillo en ese sentido. Ya, recuerden que la paridad put-call se da cuando tenemos lo siguiente. Ya recuerden que esa era la paridad put-call. Uy.
Importante tenerlo en mente. Ya, pero eso, a través de eso, simplemente se resuelve este ejercicio. Ya, es literalmente reemplazar uno en otro. Ya, porque tienen todos los datos dados. Ya, lo que sí me gustaría ver, si me dan el tiempo, no sé si les molesta que me alargue un poco para ver la parte 4, que es donde vamos a ver arbitraje. Ya, si a alguien le molesta, ya no sé qué dice el resto. Ya, entonces vamos a seguir nomás. Así que, igual después si tienen dudas, o sea, la grabación va a quedar subida y me mandan un correo, pero ahora me estoy demorando un poco más, estoy saliendo el semestre también. Sí, puedo llegar hasta las 6:20. Ya, yo creo que alcanzo. Ya, entonces, ¿por qué la 3 me la salto? Porque de hecho en la parte A del ejercicio 4 estamos viendo... La parte A es exactamente lo mismo, hay que ocupar la paridad Put-Call, entonces no hay tanta diferencia, ya con hacerlo o no hacerlo. Entonces vamos a partir con la parte 4. Entonces ahora nos dicen, supongo que el precio de una acción es 30 y que las opciones call se venden a 4 meses para este título a 2.52 para un precio strike de 29, ¿ya? Y la tasa de interés es un 5% anual continuo. ¿Podrías después subir el resultado del ejercicio 3? Le voy a preguntar al profe, ya, pero si quieren se los puedo anotar, ya, para que queden. Ya, acá con los resultados aproximados, acá la put es 6.25, acá la call es 0.25. Así quedan en la grabación igual, ya, para que queden como para llegar al resultado, pero en verdad es solamente hacer el reemplazo de la paridad. Ya, entonces ahora vamos a primero anotar todos los datos importantes. Entonces vamos a tener que el precio de la acción, es decir, el precio de spot que estamos observando ahora es 30. Ya, después vamos a tener que la call es 2.52. Vamos a tener que el precio strike es 29. Que la tasa es 5%. Y que ahora nuestro T sería 4 partido en 12. Porque estamos hablando solamente de 4 meses. Ya, por eso es 4 partido en 12. Recuerden que esto es de manera anual. Ya, entonces teniendo todos esos datos ya podemos comenzar a hacer la primera parte. Porque lo primero que nos pregunta es determinar el valor de la put de esta acción. Ya, entonces, como ya les decía, ocupando la paridad, estoy casi seguro que estos últimos dos ejercicios eran de prueba. Ya, porque... dame un segundo, Sergio, porque decía como 20 puntos cuando me mandó el profe. La tasa también se debe transformar, en este caso, o sea, sí y no, porque mira, la paridad Put-Call recuerda que se define de la siguiente forma. Esto es igual a P más S0. Ya, entonces mediante este T, tú estás haciendo la transformación para que te pase a los 4 meses que estás hablando ahora. ¿Sí? Más que hacer una transformación de la tasa, lo que hago simplemente es tomar esto, que es mi T, que va a ser 4 sobre 12, 4 sobre los 12 meses, porque esta asumes entonces que es una tasa anual, y al incorporarla acá para llevarla a valor presente, estás entonces haciendo esa transformación en la tasa, que es lo que comentas tú. Entonces, ahora tenemos que reemplazar los datos. Entonces vamos a tener que la call vale 2.52, el precio strike es de 29, bueno, Euler menos 5%, vamos a tener acá por 4 sobre 12, y esto va a ser entonces igual al valor de la put más el valor de la acción. Ya, entonces, me falta anotar el valor de la acción, que era 30. Entonces ahora nuevamente, por temas de cálculo y durante todo el tiempo, voy a darles el resultado. Nomás acá solamente hay que hacer el despeje. Entonces digo que P es igual a 2,52 más 29 por darle a eso menos 30, y la put es aproximadamente, entonces con la calculadora, 1,04. Entonces ahí dependiendo evidentemente de cuántos decimales se les pide. Entonces así te llegamos al valor de la put a través de esta paridad. Ahora vamos al
la segunda parte, que es como la parte más interesante, la que nos dice entonces lo siguiente. Determine cómo arbitrar y ganancias del arbitraje si la put cuesta en el mercado un 10% menos de lo que está calculado. Y entonces lo primero es calcular de manera bastante sencilla, ver cuánto es el valor de la put en el mercado, diciéndonos que cuesta un 10% menos de lo que estamos, 10% menos de lo que da la paridad. Entonces, acá simplemente lo que hacemos la put en el mercado. Entonces va a valer el 90% del 1,04. Entonces, que eso es lo mismo que decir que tomamos la put y le restamos el 90%, o sea, el 10%. Ya, por lo tanto, la put en el mercado vale, esto también nuevamente lo hice con la calculadora, vale eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya, entonces veamos la paridad. Lo primero es darnos cuenta que como ya estamos hablando que la put no vale lo que debería valer, ¿ya? Entonces ya estamos diciendo que la paridad put-call no se está cumpliendo. Entonces estamos diciendo que la call más el valor presente del strike va a ser distinto al valor de la put más ese cero. Ya, eso es lo primero. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay una parte barata y una parte que está cara, porque no están en equilibrio. Entonces ahora tenemos que simplemente calcular ambos lados. Entonces acá vamos a tener que esto va a ser 252, vamos a tener el strike que es 29, con estos datos que se repiten, y que va a ser diferente a la put, que ahora la put vale 0,936 más 30. Ya nuevamente voy a hacer el cálculo sin como ser tan lento esto para ver entonces qué es lo que está sucediendo acá. Entonces acá lo que pasa es que esto vale 31,04, que es distinto al lado derecho, que es 30,936. Ya, entonces ahora como hay vemos que la paridad put-call no se está cumpliendo, hay oportunidades de arbitraje. Ya, entonces si ustedes calculan la put por la paridad, están bien valoradas ambas. Ya, sin embargo, después les dicen, ya, la put vale menos de lo que te da la paridad, por lo tanto, al tiro sabes que hay oportunidades de arbitraje. Ya, recuerden que la oportunidad de arbitraje es una ganancia segura sin riesgo. Ya, entonces vamos a tener que, si se fijan, este es mayor a esto. Ya, ¿qué quiere decir eso? Como la parte de la izquierda, es decir, como esto es mayor a esto, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que el portafolio que contiene la put, o sea, que contiene la call, portafolio que contiene la call está barato, perdón, está caro, es más de lo que debería valer, ¿ya? Y el portafolio que contiene la put está barato. Dado eso, ¿qué tenemos que hacer? Compramos barato y vendemos lo caro. Ya, eso es lo que hay que hacer. Entonces ahora voy a hacer un cuadrito que es para hacer el resumen de lo que tenemos que hacer en las estrategias. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto va a ser lo que vamos a vender. Disculpa, ¿puedes Esto va a ser repetirlo? lo que vamos a comprar. ¿Cómo? Que repitierais qué es lo que está barato y qué es lo que está caro. La put en el mercado Ya, acá simplemente... la put en el mercado está más barata. Exactamente. Y como está barata, cuando estamos hablando del tema de la paridad, estamos diciendo que esta parte va a ser la barata y esta parte va a ser la... Porque simplemente esta que está acá tiene un precio menor. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende? Sí, sí. Es así bastante directo de ver, porque hay como un desalineamiento en lo que debiese valer dada la paridad. Entonces, como ocurre esto, hay oportunidades de arbitraje, el portafolio que contiene la call está caro y el portafolio que contiene la put está barato. Y lo que tenemos que hacer es comprar lo que está barato y vender lo que está caro. Entonces ahora veamos cómo hacemos cada uno de estos pasos.
¿Ya? Entonces, vamos a tener un cuadrito que... ver la estrategia. Voy a decir, vamos a poner t igual a 0. Y después vamos a tener otro cuadrito. O sea, acá vamos a tener t igual a t. T capital, como dice. Entonces ahí vamos a tener t. Ya, entonces ahora qué es lo que tenemos que ver es qué pasa en el t igual a t grande, es decir, cuando llegamos al final del periodo ya de madurez de la opción, vamos a ver qué es lo que pasa cuando el precio spot es menor al strike y vamos a ver también qué pasa cuando el precio spot es mayor al strike. ¿Ya? Entonces veamos qué sucede en ambos casos. Entonces ya decía que lo que tenemos que hacer es vender el lado izquierdo de la paridad. Entonces, ¿cómo hacemos esta venta? Tenemos que primero hacer una venta de la call, entonces vender la call. Y la segunda parte, que también lo veo como lo vio el profe en clase, era ver qué pasaba cómo hacíamos la venta de dinero. ¿Ya? Y la venta de dinero simplemente lo que hacíamos era tomar un préstamo. ¿Ya? Y como estamos tomando un préstamo, no está entrando plata. ¿Ya? Entonces veamos para qué vamos a hacer vamos a tomar este préstamo. Entonces, préstamo. Vamos a ver la primera parte. Vamos a ver la parte de la venta del lado de la paridad. Entonces vamos a tener que en T0 vamos a vender la call. Si estamos vendiendo, ya no está entrando dinero y la call vale 2.52. ¿Ya? Y por su parte, el préstamo tenemos que llevarlo a el valor presente. ¿Ya? Y el valor presente lo calculamos simplemente como el XERT. ¿Ya? Ese es el valor presente que va a tener la plata en el momento 0. Ya, recuerden que el precio strike, el valor presente del strike, ya recuerden que el strike era 29, ya, y el valor presente del strike va a ser 28, que nuevamente no voy a hacer el cálculo, ya, pero lo voy a anotar a la izquierda, y voy a poner que esto es el X por ERT, y esto es igual al valor de la call. Ya recuerdo, entonces esta es la parte que estoy vendiendo. Ahora veamos qué pasa en el t igual a t final, ya cuando ya pasa el periodo de madurez. Entonces si el precio strike es menor si el precio strike es mayor al precio spot, vamos a tener acá que vamos a tener 0. ¿Y por qué vamos a tener 0? Porque recuerden, la call se abre hacia la derecha del strike. Si se abre hacia la derecha del strike quiere decir que a la izquierda no se ejerce. Perdón, a la derecha, sí, eso. Y en este caso estamos diciendo que el precio spot es menor al strike, la call no se ejerce, por lo tanto los flujos que ocurren en t igual a t mayúscula cuando el strike es mayor al spot, no ocurre nada, por eso es 0. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a tener si es que es lo contrario. O sea, eso pasa cuando el strike es mayor al spot. Ahora, ¿qué pasa si el strike es menor al spot? Entonces acá lo que vamos a tener va a ser una pérdida acá, ya, porque recuerden que estamos vendiendo la call. Entonces, como estamos vendiendo la call, nos van a ejercer la call, como en contra, por decirlo de alguna forma. Entonces, de esa forma vamos a tener eso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque fíjense, si esto es mayor a esto, estamos diciendo en nuestro diagrama de beneficios, voy a dibujarlo de hecho, para que quede más claro. Entonces, acá vamos a tener el precio del X, y voy a dibujar la venta de la call. Entonces recuerden que cuando estamos vendiendo la call teníamos lo siguiente. Bueno, me quedó precario el dibujo. Ahí sí. O sea, esa era la venta de la call. Entonces recuerden, si estamos al... Me volví a equivocar. Ahí sí. O sea, recuerden que eso era I. Entonces si estábamos a la izquierda, si el S te cae al lado izquierdo, no pasa nada, no nos ejercen la call, ¿ya? Pero si estamos acá al lado derecho, nos ejercen la call. ¿Y cuánto vamos a estar perdiendo? La diferencia existente entre ST y X. Y esa diferencia va a ser por cada opción que nosotros estamos vendiendo, ¿ya? Porque va a depender entonces de lo que queramos ganar en T0, ¿ya? O lo que queramos ganar en el futuro. Entonces esa va a ser la diferencia. Ahora,
por eso acá estamos perdiendo la diferencia entre el spot y el strike. Ya vamos a ver qué pasa con el préstamo ahora. Vamos para el préstamo, que ahora, ¿qué pasa? Nosotros tomamos un préstamo, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es devolverlo. Pero recuerden, ¿cuánto era el strike en T igual a T mayúscula? 29. Y como lo estamos devolviendo, va a ser plata que nos sale, y como es plata que nos sale, está en negativa. Por lo tanto, acá vamos a tener menos 29, que corresponde a menos X. ¿Ya? O a menos precio strike. Ya, porque tenemos que devolver el préstamo. Porque lo tomamos a valor presente y lo estamos devolviendo a 29. Eso con esa parte. Luego, ¿qué pasa si es que el strike es mayor? Da lo mismo. El préstamo yo lo tengo que devolver a todo evento. Por lo tanto, esto va a ser menos 29 en cualquier caso. En cualquier caso, yo voy a tener que devolver el préstamo. Si no sé, pues yo voy, bueno, yo un préstamo, le digo, chuta, mi opción, no sé, salió mal. Bueno, me da lo mismo. El precio me lo tienes que... lo que me pediste me lo tienes que devolver igual. Entonces, como lo tengo que devolver igual, tengo que como sacar esa plata en ambos casos, ¿ya? Entonces, la venta de la call y la tomada de préstamo que estamos haciendo es lo que hacemos para el lado de vender lo que está caro. Ya vendemos lo que está caro. Ahora vamos a ver qué pasa con la parte de compra de lo que está barato. Entonces, la tercera parte de la estrategia es comprar la put. Recuerden que está mal valorada. O no necesariamente, puede estar que la call esté sobrevalorada, pero bueno. Y la cuarta sería, entonces, lo que es voy a hacer un poquito más pegado. Que esto sería comprar acción. Compramos la acción. Entonces, ¿qué pasa si yo compro la put? Estoy gastando, por lo tanto, como me está saliendo dinero, yo acá voy a perder los 0,936, que ahora le recuerdo que estaba al revés. Ya que esto es lo mismo que menos Q. ¿Ya? ¿Y cómo compramos la acción? Bueno, la acción vale 30 en ese 0, está en tiempo 0, por lo tanto ese 0 es 30. Entonces así parte nuestra estrategia en tiempo igual a 0. Entonces, como el tiempo igual a 0, veamos qué es lo que sucede. Ya, vamos a agrandar eso. No voy a hacer el cálculo, pero acá yo les digo que si ustedes suman esto hacia abajo, les va a quedar 0,04. Por lo tanto, yo tengo una ganancia ante 0. Ese es un cuadro de costos, ¿cierto? Más que un cuadro de costos, cuadro de flujos. ¿Ya? ¿Qué me está pasando? Está saliendo o entrando plata. Ya, perdónenme por lo que me voy a pasar, pero es para terminar esta cuestión. ¿Ya? Entonces, veamos ahora, tenemos que analizar qué pasa con la put. Entonces, recuerden que esta era la call de 1, ¿ya? Y ahora veamos la put de 3. Entonces recuerden que yo estaba comprando una put, entonces vamos a poder ir el curso. ¿Ya? Entonces, como estábamos comprando put, teníamos esta parte. Entonces estamos en una posición larga en put. Entonces, como estamos en una posición larga en put, vamos a tener el siguiente gráfico. Vamos a tener ese gráfico. ¿Cómo fue? Ese sería el largo que estamos comprando. Entonces tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa? Si nos ubicamos, recuerden que este es el precio del ejercicio y vamos a tener, si ese que está acá, ya la put no se ejerce y entonces nosotros recuerden que compramos una put, por lo tanto, como no estamos ejerciendo la put, vamos entonces a tener esa diferencia, ya quizás, en verdad no va a existir esa diferencia porque simplemente esto va a ser, en este caso sería cuando ST es mayor a X, por lo tanto ahí tenemos 0, ¿ya? ¿Y qué pasa en el lado izquierdo? Vamos a tener una ganancia, ¿ya? Y particularmente cuando esto sea hacia allá. Entonces ahí vamos a tener una ganancia, y esa ganancia, ¿cómo se representa? Ahí estaría representado por X menos ST. Ya, pero eso es ganancia para nosotros, por lo tanto, como es ganancia, yo acá el flujo que tendría sería eso. Entonces ahora no hay que ver como los beneficios en totales, porque ya estamos considerando lo que estamos gastando en la parte de tercero. ¿Ya? Entonces ahora vámonos a la última parte, que es la compra de la acción.
Y ahora viene la duda de si nosotros compramos la acción en T0, ¿cómo queda en T igual a T mayúscula? Quedaría simplemente ST, porque ese es el valor real que va a tener la acción. Recuerden que nosotros compramos H, entonces va a tener ST, da lo mismo en qué lado en el cual estamos. ¿Ya? Y ahora viene como la mayor gracia del arbitraje, es que ver qué pasa a ambos lados. ¿Ya? Entonces miren, nosotros hacemos la suma nuevamente hacia abajo, voy a ponerle ahí el más. ¿Ya? Hacemos la suma hacia abajo, y en ese caso, si se fijan, vamos a tener, recuerden, esto es la X, que está en negativo, por lo tanto si sumamos hacia abajo, esa se nos va a cancelar con esa, y este ST, ese nos va a ir con ese ST. Por lo tanto, la ganancia acá sería 0, pero tampoco es pérdida. ¿Y qué pasa en el otro caso? Vamos a tener nuevamente menos X sería 0, y vamos a tener menos ST más ST. Por lo tanto, vamos a tener que en cualquier caso, con esta estrategia, vamos a tener un beneficio 0 al final del periodo. Pero vamos a tener una ganancia segura y sin riesgo en T igual a 0. Y esa es la gracia del arbitraje, porque yo estoy teniendo una ganancia segura. ¿Ya? Ganancia segura, sin ningún tipo de riesgo, a pesar de yo no tener beneficios por la mera estrategia, ya la estrategia a final del periodo, es decir, esta combinación no me da ningún beneficio acá. Ya, si se fijan en ambos casos, si el spot es menor al strike o es mayor al strike, da lo mismo, el beneficio sigue siendo 0. Pero como la parte de T igual a 0 tenemos un beneficio positivo, entonces estamos arbitrando y esa va a ser nuestra ganancia por arbitraje, porque es una ganancia segura a todo evento. Así que eso. Ya, ese era el ejercicio 4. Recuerden que el ejercicio 3 es solamente aplicar paridad put call. Ahí ya voy a dejar de grabar. Bueno, si tienen duda igual me pueden preguntar. Ya, pero hasta ahí llegó la ayudantía hoy día. La idea era ver los 3, pero como ya con los 4, pero como ya les dije, la ayudantía, el ejercicio 3, puedes bajar. Ahí, o para arriba. O lo puedo dejar. Ahí. Oye, una consulta. El ejercicio 3, como les decía, dime. ¿Estos ejercicios son sacados de prueba de Ruiz o no? Sí, es que el profe me los mandó. Él me dijo que si podía hacer estos. Ah, buena, dale. Así que yo creo que deben ser como de pruebas de. Así que en ese sentido, tranquilidad. Ya, acá bueno, entonces como les decía nuevamente, la gracia era el tener una ganancia en T0, ya segura, pero pueden haber casos donde el arbitraje nos permita tener ganancias seguras acá, ya. Pero acá lo que nos interesa es ver si estamos teniendo ganancias por arbitraje y la respuesta es que sí. Ya, entonces igual recuerden que todos estos cuadritos que están acá, que se recuerden que son los flujos o todos los elementos de acá, van a depender si estamos vendiendo put, vendiendo call o viceversa. En este caso, en un caso particular, donde la vendíamos call y comprábamos put. Ya, es decir, se vendía el lado izquierdo de la paridad, por decirlo de alguna forma, que acá no se cumple, es como una disparidad. ¿Ya? Pero y estamos comprando la otra parte, pero puede darse lo contrario o lo que sea, ¿ya? Entonces en ese caso, pero la gracia es que acá podemos detectar arbitraje cuando hay una diferencia entre lo que nos da la paridad. Ya en el mercado se está valorando de manera errónea quizás algunas de las dos opciones, por lo tanto tenemos una oportunidad de, ya les decía, de arbitraje. Y puedes poner los resultados de la 3 segundos, sí, voy para allá. Esta. Si quieren, lo anoto. Es igual como para dejar la parte de abajo por si alguien lo necesita. Igual 0.25. Entonces voy a bajar eso ahí. Por si alguien más lo necesita. Ya, pero bueno. Esa fue la ayudantía, así que si tienen dudas me pueden mandar un correo, no me presionen por favor tanto si no respondo porque empezaron mis semanas de examen. Ya quizás me demoro, pero siempre los tengo presentes porque los tengo ahí en recibidos, arriba, para poder contestarlo. Ya, y bueno, sorry por haberme pasado, pero era la idea para alcanzar a ver el ejercicio de arbitraje. Creo que esa fue la última ayudantía porque la
Les queda un año antes que va a ser grabada. ¿Puedes poner los gráficos de la identidad? Sí, apenas me llegue la subo. ¿Van a subir pauta? No creo, porque al profe no le gusta, pero le puedo preguntar si puedo subir el desarrollo. Ya, él podría mandar los gráficos de resumen. ¿Los gráficos de resumen te pasa esto? ¿Eso? Sí, ahora voy a esperar la grabación. A veces igual se demora, pero de verdad apenas me llegue se la subo. Ya, de hecho, para los que están en la sección... No, mentira, voy a subir otro aviso para que sea igual a la sección 1 y 2. Ya, así que eso. Bueno, cualquier duda, como les decía, me mandan un correo. Trataré de responder lo antes posible. Tengan de paciencia. Eso. Chao, que estén muy bien. Ánimo con lo que queda menos.